En el actual contexto de Venezuela, las elecciones han adquirido una relevancia crucial, no solo para el futuro inmediato del país, sino también para la estabilidad de la región. A medida que el país se enfrenta a desafíos profundos como la crisis económica, la migración masiva y la polarización política, es fundamental entender cómo estos elementos influyen en el proceso electoral. Teniendo en cuenta esto, hoy nos acompaña en el set de ATN Noticias el politólogo Edgar Alan Niño Prato, con el objetivo de analizar en profundidad el panorama electoral venezolano. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a las pantallas de ATN Noticias. Camila, muy buenas tardes, agradado de estar nuevamente en ATN. Y sí, con este acontecimiento que, queramos o no, afecta a nuestra frontera y puede llegar a tener un desenlace que, como se vieron en los informes previos de ATN, puede afectar la salud y todos los sectores económicos y sociales de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Profesor, desde su opinión, ¿cuál es ese análisis que nos puede dar del proceso electoral que se ha llevado a cabo hasta el momento en Venezuela? Bueno, hasta el momento se ha dado un proceso que ha sido reiterativo a lo largo de la historia, la última historia de Venezuela, donde el oficialismo trata de colocar palos en la rueda de la oposición, y una oposición que llegó desmembrada hasta el final. Es decir, poco a poco se fueron descartando candidatos, la última fue María Corina, pero con lo que no contaba el oficialismo era con el auge que ella podría arrastrar, y tomaron la decisión de unirse al candidato Edmundo González, y a partir de eso lograr la unión que nunca habían podido tener. Recuerde que tuvieron a Capriles, tuvieron a Leopoldo, incluso el mismo Guaidó, y nunca habían tenido tanta unidad como en este momento, que es lo que está asustando al oficialismo a partir de esta nueva historia electoral. Pero hay que tener en cuenta los escenarios a los que nos podemos enfrentar. Y yo creo que hay 4 escenarios claros. El primero, que gane, obviamente, Maduro y se genere una reacción por parte de la oposición. Esta reacción puede ser... ¿Positiva o negativa, profesor? Puede ser desde los organismos, habilitando los organismos internacionales para protestar y para decir que las elecciones no fueron las correctas, como también puede darse el otro desenlace, donde la gente vaya a reclamar esas elecciones y a decir que los que ganaron fueron los opositores. Igual puede pasar del otro lado, donde la oposición gane las elecciones y Maduro convoque a las personas a que salgan a la calle y se genere prácticamente... Como textualmente lo dijo, un baño de sangre. Yo lo llamaría una guerra civil. Que es mucho peor que un baño de sangre. Un baño de sangre parece que son acciones aisladas de los mismos movimientos de paramilitarismo que se han generado en los últimos años en Venezuela, pero esto a lo que nos podemos enfrentar es a una guerra civil de unas proporciones terribles, donde se necesitará de la intervención internacional para apaciguar, y ahí es donde juegan un papel importante la OEA, la ONU y necesariamente el gobierno americano, que puede decir, bueno, aquí esto está en desorden, apoyamos cualquier movimiento militar y que los militares decidan cuándo se impone el orden y cuándo se vuelven a convocar a nuevas elecciones. Esos son escenarios, posibles escenarios que podemos tener. O el otro escenario es el de la represión total por parte del Estado con el apoyo de los militares. Vamos a ver qué pasa con eso. Fíjense que Guaidó está exhortando a los militares a que apoyen la decisión del pueblo, previendo un fraude, pero también el discurso de Maduro y todo lo que le ha dado a los militares durante sus gobiernos, pues ha sido bastante amplio. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos en estos momentos un presidente que gobierna con los militares, y hasta qué punto los militares van a estar en capacidad de soltar todo lo que les han dado. Ellos manejan la economía, ellos manejan la salud, ellos manejan la educación. Pues cuando se había visto un militar manejando la educación o manejando la salud, y si no lo hacen de cuerpo presente, pues detrás
de esos personajes que están supuestamente dirigiendo los procesos, pues sabemos que hay militares. Muy bien. Ahora, profesor, sabemos que Cúcuta está ubicada en una zona de frontera. ¿Qué repercusiones tendría para la frontera los resultados de este 28 de julio? Pongamos el panorama de que Maduro gane de nuevo las elecciones. ¿Cómo afectaría, cómo impactaría aquí en nuestra ciudad? O, en llegado caso, ganar a la oposición, ¿cómo impactaría? Bueno, comentábamos tras bambalinas con nuestro director de noticias, con Raúl, que a pesar de que existe una alerta amarilla en el caso de la salud, no sabemos qué vamos a hacer, donde se comience a incrementar ese grado de afugia. Tenemos una ciudad que en estos momentos está, por decirlo así, con el cupo completo y hasta más. Entonces, si llegan más venezolanos, si ese éxodo que se debe dar además, porque por cuestiones humanitarias, Colombia debe abrir sus puertas y recibir a las personas que vengan despavoridas en caso de una guerra civil, pues en estos momentos no tenemos cómo responder. No hemos recibido una respuesta del gobierno Petro de qué vamos a hacer en caso de una crisis. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado, profesor? Bueno, aquí hay algo que se llama la prudencia, ¿sí? Cuando Lula se ha manifestado, Maduro ha sacado el garrote y le ha dicho a Lula que qué le pasa, que dónde están sus objetivos revolucionarios, etcétera, que eso no representa una izquierda como la que requiere América Latina. Entonces yo creo que Petro está al margen, está prudente en estos momentos. Yo creo que le están aconsejando a nivel de Cancillería que mantenga una posición prudente, pero eso está bien en materia de política exterior. Pero en materia de política interna, Colombia debe estar preparado para lo que se puede venir. Y el problema va a entrar por La Guajira, y el problema va a entrar por Cúcuta, y el problema va a entrar por el Bichada, porque son las fronteras más próximas que tenemos. Y realmente no estamos en capacidad de recibir tantas personas. ¿Dónde los vamos a ubicar? Por ejemplo, nos tocaría abrir, voy a ser exagerado, el General Santander, y volver ese estadio un campo de refugio para los venezolanos que vengan, porque no veo otros espacios, no veo otros sitios o esplanadas donde podamos montar carpas y podamos generar ayuda. Y ese es un escenario que se puede dar. Ojalá no se dé, ojalá todo transcurra en medio de la calma, Venezuela pueda generar su transición, y si va a mantener el gobierno, pues que no se presenten este tipo de problemas que obviamente sí va a afectar a Colombia y sí va a afectar la zona de frontera. En llegado caso, si se llega a presentar esta situación, ¿qué acciones o qué deberían hacer las autoridades locales, Cúcuta o el gobierno nacional ante esta situación? No, declarar el plan de emergencia, pero debemos ser previsivos, y yo creo que muy en el fondo nuestros gobernantes sí deben tener en estos momentos un plan B. Obviamente no se puede generar el pánico y no podemos decirle a la ciudadanía, sería muy irresponsable, que vamos a tener una embestida de ciudadanos venezolanos desesperados, porque no ha pasado y no es lo que se está generando en el momento. Pero ellos como gobernantes sí deben tener escenarios, plan A, plan B, plan C, de cómo se va a mantener el orden público, de cómo se van a generar condiciones sociales para atender una emergencia de este tipo. Entonces yo creo que sí lo han dialogado. Ya con que coloquen alerta amarilla en la parte de salud es porque lo prevén, y vamos a mirar, tenemos problemas serios en estos momentos de seguridad, todos lo sabemos en la ciudad, y esto podría volverse una bola de nieve inatajable. Profesor Edgar, ¿qué garantías hay para que se lleven a cabo unas elecciones transparentes en Venezuela? No hay garantías. En estos momentos tuve la oportunidad de hablar con periodistas extranjeros de Europa y les negaron la visa a Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que entre menos observadores existan, pues menos reacciones internacionales van a tener.
y eso no contribuye a que la democracia sea transparente, a que la democracia tenga esas garantías que se necesitan para legitimar el proceso. Si usted me pregunta a mí, vamos hacia una impugnación de cualquiera de las dos partes de esas elecciones. La palabra fraude está en la punta de la lengua, tanto opositores como de chavistas, y lo que vamos a tener es un escenario bastante difícil, primero, y ojalá que no pase de ahí, de micrófono, y ojalá que no llegue a las acciones. Bueno, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos en nuestro estudio. Las puertas de ATN Televisión siempre estarán abiertas para su visita, así que nosotros continuamos con más información, profesor. Muchísimas gracias. Camila, un placer. Muchas gracias a todo el equipo de ATN, valiosísimo, y gracias por lo que hacen por nuestra ciudad y por nuestro departamento.